José María Arguedas, Los ríos profundos. 1. El viejo. Infundía respeto, a pesar de su anticuada y sucia apariencia. Las personas principales del Cusco lo saludaban seriamente. Llevaba siempre un bastón con puño de oro, su sombrero. De angosta ala le daba un poco de sombra sobre la frente. Era incómodo acompañarlo, porque se arrodillaba frente a todas las iglesias y capillas y se quitaba el sombrero de forma llamativa cuando saludaba a los frailes. Mi padre lo odiaba. Había trabajado como escribiente en las haciendas del viejo. Desde las cumbres grita, con voz de condenado, advirtiendo a sus indios que él está en todas partes. Almacena las frutas de las huertas y las deja pudrir. Cree que valen muy poco para traerlas a vender al Cusco o llevarlas a Bancay y que cuestan demasiado para, para dejárselas a los colonos. Irá al infierno, decía de él mi padre. Eran parientes y se odiaban. Sin embargo, un extraño proyecto coincidió mi padre pensando en este hombre, y aunque me dijo que viajábamos a Bancay, nos dirigíamos al Cusco, desde un lejanísimo pueblo. Según mi padre, íbamos de paso. Yo vine anhelante por llegar a la gran ciudad y conocí al viejo en una ocasión inolvidable. Entramos al Cusco de noche. La estación del ferrocarril y la ancha avenida por la que avanzábamos lentamente a pie me sorprendieron. El alumbrado eléctrico era más débil que el de algunos pueblos pequeños que conocía. Verjas de madera o de acero defendían jardines y casas modernas. El Cusco de mi padre, el que me había descrito quizá 1000 veces, no podía ser ese. Mi padre iba escondiéndose junto a las paredes, en la sombra. El Cusco era su ciudad nativa y no quería que lo reconocieran. Debíamos de tener apariencia de fugitivos, pero no veníamos derrotados sino a realizar un gran proyecto. Lo obligaré. Puedo hundirlo, había dicho mi padre. Se refería al viejo. Cuando llegamos a las calles angostas, mi padre marchó detrás de mí y de los cargadores que llevaban nuestro equipaje. Aparecieron los balcones tallados, las portadas imponentes y armoniosas, la perspectiva de las calles ondulantes en la ladera de la montaña, pero ni un muro antiguo. Esos balcones salientes, las portadas de piedra y los zaguanes tallados, los grandes patios con arcos, los conocía. Los había visto bajo el sol de Huamanga, los escudriñaba las calles buscando muros incaicos. Mira al frente, me dijo mi padre. Fue el palacio de un inca. Cuando mi padre señaló el muro, me detuve. Era oscuro, áspero, atraía con su faz recostada. La pared blanca del segundo piso empezaba en línea recta sobre el muro. Lo verás, tranquilo, más tarde. Alcancemos al viejo, me dijo. Habíamos llegado a la casa del viejo. Estaba en la calle del muro inca. Entramos al primer patio. Lo rodeaba un corredor de columnas y arcos de piedra que sostenían el segundo piso. También de arcos, pero más delgados, focos opacos dejaban ver las formas del patio. Todo silencioso. Llamó mi padre. Bajó del segundo piso un mestizo y después un indio. La escalinata no era ancha para la vastedad del patio y de los corredores. El mestizo llevaba una lámpara y nos guió al segundo patio. No tenía arcos ni segundo piso, solo un corredor de columnas de madera. Estaba oscuro, no había allí alumbrado eléctrico. Vimos lámparas en el interior de algunos cuartos. Conversaban en voz alta en las habitaciones. Debían ser piezas de alquiler. El viejo residía en la más grande de sus haciendas de Apurímac. Venía a la ciudad de vez en cuando, por sus negocios o para las fiestas. Algunos inquilinos salieron a vernos pasar. Un árbol de cedrón perfumaba el patio, a pesar de que era bajo y de ramas escuálidas. El pequeño árbol, mostraba trozos blancos en el tallo. Los niños debían de martirizarlo. El indio cargó los bultos de mi padre y el mío.
Yo lo había examinado atentamente porque suponía que era el pongo. El pantalón, muy ceñido, solo le abrigaba hasta las rodillas. Estaba descalzo, sus piernas desnudas mostraban los músculos en paquetes duros que brillaban. El viejo lo obligará a que se lave en el Cusco, pensé. Su figura tenía apariencia frágil, era espigado, no alto. Se veía, por los bordes, la armazón de paja de su montera. No nos miró. Bajó el ala de la montera. Pude observar su nariz aguileña, sus ojos hundidos, los tendones resaltantes del cuello. La expresión del mestizo era, en cambio, casi insolente. Vestía de montar. Nos llevaron al tercer patio, que ya no tenía corredores. Sentí olor a muladar allí, pero la imagen del muro incaico y el olor a cedrón seguía animándome. ¿Aquí?, preguntó mi padre. El caballero ha dicho. Él ha escogido, contestó el mestizo. Abrió con el pie una puerta. Mi padre pagó a los cargadores y los despidió. Dile al caballero que voy, que iré a su dormitorio enseguida. Es urgente, ordenó mi padre al mestizo. Este puso la lámpara sobre un poyo en el cuarto. Iba a decir algo, pero mi padre lo miró con expresión autoritaria y el hombre obedeció. Nos quedamos solos. Es una cocina. Estamos en el patio de las bestias, exclamó mi padre. Me tomó del brazo. Es la cocina de los arrieros, me dijo. Nos iremos mañana mismo, hacia Bancay. No vayas a llorar. No te he de condenarme por exprimir a un maldito. Sentí que su voz se ahogaba y lo abracé. Estamos en el Cusco, le dije. Por eso, por eso. Salió y lo seguí hasta la puerta. Espérame, o anda a ver el muro, me dijo. Tengo que hablar con el viejo ahora mismo. Cruzó el patio muy rápido, como si hubiera luz. Era una cocina para indios el cuarto que nos dieron. Manchas de hollín subían al techo desde la esquina donde había una tulpa indígena, un fogón de piedras. Pollos de adobes rodeaban la habitación. Un catre de madera tallada con una especie de techo de tela roja perturbaba la humildad de la cocina. La manta de seda verde sin mancha que cubría la cama exaltaba el contraste. El viejo, pensé, así nos recibe. Yo no me sentía mal en esa habitación. Era muy parecida a la cocina en que me obligaron a vivir en mi infancia, al cuarto oscuro donde recibí los cuidados, la música, los cantos y el dulcísimo hablar de las sirvientas indias y de los concertados. Pero ese catre tallado, ¿qué significaba? La escandalosa alma del viejo, su locura por ofender al recién llegado, al pariente trotamundos que se atrevía a regresar. Nosotros no lo necesitábamos. ¿Por qué mi padre venía donde él? ¿Por qué pretendía hundirlo? Habría sido mejor dejarlo que siguiera pudriéndose a causa de sus pecados. Ya prevenido, el viejo eligió una forma certera de ofender a mi padre. Nos iríamos a la madrugada. Por la pampa de Anta. Estaba previsto. Corrí a ver el muro. ¡Lito! Formaba esquina, avanzaba a lo largo de una calle ancha y continuaba en otra angosta y más oscura, que olía a orines. Esa angosta calle escalaba la ladera. Caminé frente al muro, piedra tras piedra. Me alejaba unos pasos, lo contemplaba y volví a acercarme. Toqué las piedras con mis manos y seguí la línea ondulante, imprevisible, como la de los ríos en que se juntan los bloques de roca. En la oscura calle, en el silencio, el muro parecía vivo. Sobre la palma de mis manos llameaba la juntadura de las piedras que habían tocado. No pasó nadie por esa calle durante largo rato, pero cuando miraba, agachado, una de las piedras, apareció un hombre por la boca calle de arriba. Me puse de pie. Enfrente había una alta pared de adobes, semi-derruida. Me arrimé a ella. El hombre orinó en media calle y después siguió caminando. Ha de desaparecer, pensé. Ha de hundirse. No porque orinara, sino porque contuvo el paso y parecía que luchaba contra la sombra del muro. Aguardaba instantes
completamente oculto en la oscuridad que brotaba de las piedras. Me alcanzó y siguió de largo, siempre con esfuerzo. Llegó a la esquina iluminada y volteó. Debió de ser un borracho. No perturbó su paso el examen que hacía del muro. La corriente entre él y yo iba formándose. Mi padre me había hablado de su ciudad nativa, de los palacios y templos y de las plazas. Durante los viajes que hicimos, cruzando el Perú de los Andes, de oriente a occidente y de sur a norte, yo había crecido en esos viajes. Cuando mi padre hacía frente a sus enemigos, y más cuando contemplaba de pie las montañas, desde las plazas de los pueblos, y parecía que sus ojos azules iban a brotar ríos de lágrimas que él contenía siempre, como con una máscara, yo meditaba en el Cusco. Sabía que al fin llegaríamos a la gran ciudad. Será para un bien eterno, exclamó mi padre una tarde, en Pampas, donde estuvimos cercados por el odio. Eran más grandes y extrañas de cuanto había imaginado las piedras del muro incaico. Bullían bajo el segundo piso encalado, que por el lado de la calle angosta. Era ciego. Me acordé entonces de las canciones quechos que repiten una frase patética constante. Yaguar Mayu, río de sangre. Raguayuno, Yaguar Unu, agua sangrienta. Put Tik, Yaguar Cocha, lago de sangre que hierve. Yaguar Kewe, lágrimas de sangre. ¿Acaso no podría decirse Yaguar Rumi, piedra de sangre? ¿O Putik Yaguar Rumi, piedra de sangre hirviente? Era estático el muro, pero hervía por todas sus líneas, y la superficie era cambiante, como la de los ríos en el verano, que tienen una cima así, hacia el centro del caudal, que es la zona temible, la más poderosa. Los indios llaman Yawar, Mayu, a los ríos turbios, porque muestran como el sol un brillo y movimiento, semejante al de la sangre. También llaman Yawar Mayu al tiempo violento de las danzas guerreras, al momento en que los bailarines luchan. ¡Lito! Putik Yawar Rumi, exclamé frente al muro, una voz alta. Y como la calle seguía en silencio, repetí la frase varias veces. Mi padre llegó en ese instante a la esquina, oyó mi voz y avanzó por la calle angosta. El viejo ha clamado y me ha pedido perdón, dijo, pero sé que es un cocodrilo. Nos iremos mañana. Dice que todas las habitaciones del primer patio están llenas de muebles, de costales y de cachivaches, y que ha hecho bajar para mí la gran cuja de su padre. Son cuentos, pero yo soy cristiano y tendremos que oír misa al amanecer, como el viejo en la catedral. Nos iremos enseguida. No veníamos al Cusco, estábamos de paso a Bancay. Seguiremos viaje. Este es el palacio de Inca Roca. La plaza de armas está cerca. Vamos despacio. Iremos también a ver el templo de la Yahuasi. El Cusco está igual. Siguen orinando aquí los borrachos y los transeúntes. Más tarde habrá aquí otras fatideces. Mejor es el recuerdo. Vamos. Dejemos que el viejo se condene, le dije. ¿Alguien vive en este palacio de Inca Roca? Desde la conquista. ¿Viven? ¿No has visto los balcones? La construcción colonial, suspendida sobre la muralla, tenía la apariencia de un segundo piso. Me había olvidado de ella. En la calle angosta, la pared española, blanqueada, no parecía servir sino para dar luz al muro. Papá, le dije, cada piedra habla. Esperemos un instante. No oiremos nada. No es que hablan, estás confundido. Se trasladan a tu mente y desde allí te inquietan. Cada piedra es diferente. No están cortadas, se están moviendo. Me tomó del brazo. Dan la impresión de moverse porque son desiguales, más que las piedras de los campos. Es que los incas convertían el barro en barro la piedra. Te lo dije muchas veces. Papá, parece que caminan, que se revuelven y están quietas. Abracé a mi padre. Apoyándome en su pecho, contemplé nuevamente el muro. ¿Viven adentro del palacio?, volví a preguntarle.
una familia noble. ¿Como el viejo? No, son nobles, pero también ávaros, aunque no como el viejo no. Todos los señores del Cusco son ávaros. ¿Lo permite el Inca? Los incas están muertos. Pero no este muro. ¿Por qué no lo devora si el dueño es avaro? Este muro puede caminar, podría elevarse a los cielos o avanzar hacia el fin del mundo y volver. ¿No temen quienes viven adentro? Hijo, la catedral está cerca. El viejo nos ha trastornado. Vamos a rezar. Donde quiera que vaya, las piedras que mando formar Inca Roca me acompañarán. Quisiera hacer aquí un juramento. ¿Un juramento? Estás alterado, hijo. Vamos a la catedral. Aquí hay mucha oscuridad. Me besó en la frente, sus manos temblaban, pero tenían calor. Pasamos la calle, cruzamos otra muy ancha, recorrimos una calle angosta y vimos las cúpulas de la catedral. Desembocamos en la plaza de armas. Mi padre me llegaba del brazo, aparecieron los portales de arcos blancos. Nosotros estábamos a la sombra del templo. Ya no hay nadie en la plaza, dijo mi padre. Era la más extensa de cuantas había visto. Los arcos aparecían con el confín de una silente pampa de las regiones heladas. Si hubiera graznado allí un yanaj huicu, el pato que merodeaba en las aguas de esas pampas. Ingresamos a la plaza. Los pequeños árboles que habían plantado en el parque y los arcos parecían intencionalmente empequeñecidos ante la catedral y las torres de la iglesia de la compañía. No habrán podido crecer los árboles, dije, frente a la catedral. No han podido. Mi padre me llevó al atrio. Subimos las gradas. Se descubrió cerca de la gran puerta central. Demoramos mucho en cruzar el atrio. Nuestras pisadas resonaban sobre la piedra. Mi padre iba rezando. No repetía las oraciones rutinarias. Le hablaba a Dios. Libremente. Estábamos a la sombra de la fachada. No me dijo que rezara. Permanecí con la cabeza descubierta, rendido. Era una inmensa fachada. Parecía ser tan ancha como la base de las montañas que se elevan desde las orillas de algunos lagos de altura. En el silencio, las torres y el atrio repetían la menor resonancia, igual que las montañas de roca que orillan los lagos helados. La roca devuelve profundamente el grito de los patos o la voz humana. Ese eco es difuso y parece que naciera del propio pecho del viajero, atento, oprimido por el silencio. Cruzamos de regreso el atrio, bajamos las gradas y entramos al parque. Fue la plaza de celebraciones de los incas, dijo mi padre. Mírala bien, hijo. No es cuadrada, sino larga, de sur a norte. La iglesia de la compañía y la ancha catedral, ambas con una fila de pequeños arcos que continuaban la línea de los muros, nos rodeaban. La catedral enfrente y el templo de los jesuitas a un costado. ¿A dónde ir? Deseaba arrodillarme. En los portales caminaban algunos transeúntes. Vi luces en pocas tiendas. Nadie cruzó la plaza. Papá, le dije, la catedral parece más grande cuanto de más lejos la veo. ¿Quién la hizo? El español, con la piedra incaica y las manos de los indios. La compañía es más alta. No, es angosta. No tiene atrio, sale del suelo. No es catedral, hijo. Se veía un costado de las cúpulas en la oscuridad de la noche. ¿Llueve sobre la catedral? Pregunté a mi padre. ¿Cae la lluvia sobre la catedral? ¿Por qué preguntas? El cielo la alumbra, está bien, pero ni el rayo ni la lluvia la tocarán. La lluvia sí, jamás el rayo. Con la lluvia, fuerte o delgada, la catedral parece más grande. Una mancha de árboles apareció en la falda de la montaña. ¿Eucaliptos? Le pregunté. Deben de ser, no existían antes. Atrás está la fortaleza, el Sacsayhuamán. No lo podrás ver. Nos vamos temprano. De noche no es posible ir. Las murallas son peligrosas, dicen que devoran a los niños. Pero las piedras son como las del palacio del Inca Roca.
aunque cada una es más alta que la cima del palacio. ¿Cantan de noche las piedras? Es posible. Como las más grandes de los ríos o de los precipicios, los incas tendrían la historia de todas las piedras con encanto y las harían llevar para construir la fortaleza y estas con la que llevaron la catedral. Los españoles las cincelaron. Mira el filo de la torre. Aún en la penumbra se veía el filo. La cal que unía cada piedra labrada lo hacía resaltar. Golpeándolas con ciseles le quitarían el encanto, pero las cúpulas de las torres deben guardar, quizás, el resplandor que dicen que hay en la gloria. Mira, papá, están brillando. Sí, hijo, tú ves, como niño, algunas cosas que los mayores no vemos. La armonía de Dios existe en la tierra. Perdonemos al viejo, ya que por él conociste el Cusco. Vendremos a la catedral mañana. ¿Esta plaza es española? No, la plaza no. Los arcos, los templos, la plaza no. La hizo Pachacútec, el inca renovador de la tierra. ¿No es distinta de los cientos de plazas que has visto? Será por eso que guarda el resplandor del cielo, nos alumbra desde la fachada de las torres. Papá, amanezcamos aquí. Puede que Dios viva mejor en esta plaza, porque es el centro del mundo, elegida por el Inca. No es cierto que la tierra sea redonda, es larga. Acuérdate, hijo, que hemos andado siempre a lo ancho y a lo largo del mundo. Nos acercamos a la compañía, no era imponente, recreaba. Quise cantar junto a su única puerta, no deseaba rezar. La catedral era demasiado grande, como la fachada de la gloria, para los que han padecido hasta su muerte. Frente a la portada de la compañía, que mis ojos podían ver completa, me asaltó el propósito de entonar algún himno, distintos de los cantos que habían oído corear en quechua a los indios, mientras lloraban en las pequeñas iglesias de los pueblos. No, ningún canto con lágrimas. A paso marcial nos encaminamos a la Maru Cancha, el palacio de Huayna Cápac y al templo de las Ahyas. ¿La compañía también la hicieron con las piedras de los incas?, pregunté a mi padre. Hijo, los españoles. ¿Qué otras piedras hubieran labrado en el Cusco? Ahora verás. Los muros del palacio y del templo incaico formaban una calle angosta que se desembocaba en la plaza. No hay ninguna puerta en esta calle, dijo mi padre. Está igual que cuando los incas, solo sirve para que pase la gente. Acércate, avancemos. Parecía cortada en la roca viva. Llamamos roca viva siempre a la bárbara, cubierta de parásitos o de líquenes rojos. Como esa calle hay paredes que labraron los ríos y por donde nadie más que el agua camina, tranquila o violenta. Se llama Loreto Quijliu, dijo mi padre. ¿Quijliu, papá? Se da ese nombre en quechua a las rajaduras de las rocas, no a la de las piedras comunes, sino de las enormes, o de las interminables vetas que cruzan las cordilleras, caminando irregularmente formando el cimiento de los nevados que ciegan con su luz a los viajeros. Aquí están las ruinas del templo de Dajiahuasi y de Amaru Cancha, exclamó mi padre. Eran serenos los muros y de piedras perfectas. El de Dajiahuasi era altísimo y bajo el otro con serpientes esculpidas en el dintel de la puerta. ¿No vive nadie adentro?, pregunté. Solo en Dajiahuasi las monjas de Santa Catalina, lejos. Son enclaustradas, no salen nunca. El Amaru Cancha, palacio de Huayna Cápac, era una ruina desmoronándose por la cima. El desnivel de altura que había entre sus muros y los del templo permitía entrar la luz a la calle y contener mejor a la sombra. La calle era lucida, no rígida. Si no hubiera sido tan angosta, las piedras rectas se habrían quizá desdibujado. Así estaba cerca, no bullían, no hablaban, no tenían la energía de las que juzgaban en el muro del palacio del Inca Roca. Era el muro quien imponía silencio, y si alguien hubiera cantado con hermosa voz allí, las piedras habrían repetido con tono perfecto:
idéntico la música. Estábamos juntos, recordando yo las descripciones que en los viajes hizo mi padre del Cusco. Oí entonces un canto. «La mariangola», le dije. «Sí, quédate quieto, son las 9. En la pampa de Anta, a 5 leguas se le oye. Los viajeros se detienen y se persignan». La tierra debía convertirse en oro en ese instante. Yo también. No solo los muros y las ciudades, las torres, el atrio y las fachadas que habían visto. La voz de la campana resurgía y me pareció ver frente a mí la imagen de mis protectores, los alcaldes indios, don Maigua y don Víctor Puza, rezando rodeados delante de la fachada de la iglesia de adobes, blanqueada de mi aldea, mientras la luz del crepúsculo no resplandecía sino cantaba. En los muelles, las águilas, los guamanchas, tan temidos por carnívoros, elevaban la cabeza, bebían la luz, ahogándose. Yo sabía que la voz de la campana llegaba a 5 leguas de distancia. Creí que estallaría en la plaza, pero surgía lentamente, a intervalos suficientes, y el canto se acrecentaba, atravesaba los elementos, y todo se convertía en esa música cusqueña que abría las puertas de la memoria. En los grandes lagos, especialmente en los que tienen islas y bosques de totora, hay campanas que tocan a la medianoche. A su canto triste salen del agua toros de fuego o de oro, arrastrando cadenas, suben a las cumbres y mugen en la helada, porque en el Perú los lagos están en la altura. Pensé que esas campanas debían de ser illas, reflejos de la mariangola, que convertiría a los amarus en toros. Desde el centro del mundo, la voz de la campana, hundiéndose en los lagos, habría transformado a las antiguas criaturas. «Papá», le dije, «¿cuándo cesó de tocar la campana? ¿No me decías que llegaríamos al Cusco para ser eternamente felices?» «El viejo está aquí», dijo. «El anticristo». «Ya mañana nos vamos. Él también se irá a sus haciendas. Las campanas que hay en los lagos que hemos visto en las punas, ¿no serán illas de la mariangola?» «Quizás, hijo. Tú piensas todavía como un niño. He visto a don Maigua cuando toca la campana. Así es, su voz aviva el recuerdo. Vámonos». En la penumbra, las serpientes esculpidas sobre la puerta del palacio de Huayna Cápac caminaban. Era lo único que se movía en ese quijliú acerado. Nos siguieron vibrando hasta la casa. El pongo esperaba en la puerta, se quitó la montera y así descubierto nos siguió hasta el tercer patio. Venía sin hacer ruido, con los cabellos revueltos, levantados. Le hablé en quechua, me miró extrañado. «¿No sabe hablar?», le pregunté a mi padre. «No se atreve», me dijo, a pesar de que nos acompaña a la cocina. En ninguno de los centenares de pueblos donde había vivido con mi padre hay pongos. «Taita», le dije en quechua al indio, «¿tú eres cusqueño?» «Manan», contestó de la hacienda. Tenía un poncho raído muy corto. Se inclinó y pidió licencia para irse. Se inclinó como un gusano que pidiera ser aplastado. Abracé a mi padre cuando prendió la luz de la lámpara. El perfume del cedrón llegaba hasta nosotros. No pude contener el llanto. Lloré como al borde de un gran lago desconocido. «Es el Cusco», me dijo mi padre. Así agarra a los hijos de los cusqueños ausentes. También debe ser el canto de la mariangola. No quiso acostarse en la cuja del viejo. «Hagamos nuestras camas», dijo. Como en los corredores de las casas en que nos alojaban en los pueblos, tendimos nuestras camas sobre la tierra. Yo tenía los ojos nublados. Veía al indio de hacienda, su rostro extrañado, las pequeñas serpientes de la maru cancha, los lagos moviéndose ante la voz de la campana. Estarían marchando los toros a esa hora, buscando las cumbres. Rezamos en voz alta. Mi padre pidió a Dios que no oyera las oraciones que con su boca inmunda entonaba el viejo en todas las iglesias y aún en las calles. Me despertó al día siguiente llamándome. «Está amaneciendo, van a tocar la campana». Tenía en las manos su reloj de oro de 3 capas. Nunca lo vendió, era un recuerdo de su padre.
A veces se le veía como a un fanático dándole cuerda a ese reloj factuoso, mientras su ropa parecía vieja y él permanecía sin afeitarse por el abatimiento. En aquel pueblo de los niños asesinos de pájaros, donde nos sitiaron de hambre, mi padre salía al corredor frente al bosque de hierbas venenosas que crecían en el patio. Acariciaba su reloj, lo hacía brillar al sol y esa luz lo fortalecía. Nos levantaremos después de que la campana toque, a las 5, dijo. El oro que doña Mariangola entregó para que fundieran la campana, ¿fueron joyas?, le pregunté. Sabemos que entregó un quintal de oro. Ese metal era del tiempo de los incas. Fueron, quizás, trozos del sol de Inti Cancha, o de las paredes del templo, o de los ídolos, trozos solamente, o joyas grandes hechas de ese oro. Pero no fue un quintal, sino mucho más. El oro que fundieron para la campana, Mariangola, ella sola, llevó un quintal. El oro, hijo, suena como para que la voz de las campanas se eleve hasta el cielo y vuelva con el canto de los ángeles de la tierra. Y las campanas feas de los pueblos que no tenían oro son pueblos olvidados. Las oirá Dios, pero ¿a qué ángel han de hacer bajar esos ruidos? El hombre también tiene poder. Lo que has visto anoche no lo olvidarás. Vi, papá, a don Pablo Maigua arrodillado frente a la capilla de su pueblo. Pero recuerda, hijo, las campanitas de ese pueblo tenían oro. Fue pueblo de mineros. Comenzó en ese instante el primer golpe de la mariangola. Nuestra habitación, cubierta de hollín hasta el techo, empezó a vibrar con las ondas lentas del canto. La vibración era triste, las manchas de hollín se mecían como un trapo negro. Nos arrodillamos para rezar. Las ondas finales se percibían todavía en el aire, apagándose cuando llegó el segundo golpe, aún más triste. Yo tenía 14 años, había pasado mi niñez en una casa ajena, vigilado siempre por crueles personas. El señor de la casa, el padre, tenía ojos de párpados enrojecidos y cejas espesas. Le placía hacer sufrir a los que dependían de él, sirvientes y animales. Después, cuando mi padre me rescató y vagué con él por los pueblos, encontré que en todas partes la gente sufría. La mariangola lloraba, quizá por todos ellos, desde el Cusco. A nadie había visto más humillado que a ese pongo del viejo. A cada golpe, la campana entristecía más y se hundía en todas las cosas. «Papá, ¿quién las hizo?», le pregunté después del último toque. «Campaneros del Cusco, no sabemos más». «¿No sería un español?». «¿Por qué no? Eran los mejores, los maestros». «¿El español también sufría?». «Creía en Dios, hijo. Se humillaba ante él cuanto más grande era, y se mataron también entre ellos, pero tenemos que apurarnos en arreglar nuestras cosas». La luz del sol debía estar ya próxima. La cuja tallada del viejo se exhibía nítidamente en medio del cuarto. Su techo absurdo y la tela de seda que la cubría me causaban irritación. Las manchas de hollín le daban un fondo humillante. Derribada habría quedado bien. Volvimos a empacar el colchón de mi padre, los 3 pellejos de carnero sobre los que yo dormía y nuestras frazadas. Salimos. Nos miraron sorprendidos los inquilinos del segundo patio. Muchos de ellos rodeaban una pila de agua, llevando baldes y ollas. El árbol de cedrón había sido plantado al centro del patio, sobre la tierra más seca y endurecida. Tenía algunas flores en las ramas altas. Su tronco aparecía descascarado casi por completo en su parte recta, hasta donde empezaba a ramificarse. Las paredes de ese patio no habían sido pintadas quizá desde hace 100 años. Dibujos hechos con carbón por los niños o simples rayas las cruzaban. El patio olía mal, a orines, a aguas podridas, pero el más desdichado de todos los que vivían allí debía de ser el árbol de cedrón. Si se muriera, si se secara, el patio parecería un infierno, dije en voz baja. Sin embargo, lo han de matar, lo descascaran. Encontramos limpio y silencioso el primer patio, el del dueño. Junto a una columna del segundo piso estaba el pongo, con la cabeza descubierta. Desapareció.
Cuando subimos al corredor alto, lo encontramos recostado en la pared del fondo. Nos saludó, inclinándose, se acercó a mi padre y le besó las manos. Niño, niñito, me dijo a mí, y vino detrás, gimoteando. El mestizo hacía guardia de pie junto a una puerta tallada. El caballero lo está esperando, dijo, y abrió la puerta. Yo entré rápido tras mi padre. El viejo estaba sentado en un sofá, era una sala muy grande, como no habíamos visto otra. Todo el piso cubierto por una alfombra, espejos de anchos marcos de oro opaco adornaban las paredes. Una araña de cristales pendía del centro del techo artesonado. Los muebles eran altos, tapizados de rojo. No se puso de pie el viejo. Avanzamos hacia él. Mi padre no le dio la mano, me presentó. Tu tío, el dueño de las 4 haciendas, dijo. Me miró el viejo, como intentando hundirme en la alfombra. Percibí que su saco estaba casi deshilachado por la solapa y que brillaba desagradablemente. Yo había sido amigo de un sastre en Huamanga y con él nos habíamos reído carcajadas de los antiguos sacos de algunos señorones ávaros que mandaban a hacer surcidos. Este espejo no sirve, exclamaba el sastre en quechua. Aquí solo se mira la cara el diablo que hace guardia junto al Señor para llevárselo a los infiernos. Me agaché y le di la mano al viejo. El salón me había desconcertado. Lo atravesé asustado, sin saber cómo andar, pero el lustre sucio que observé en el saco del viejo me dio tranquilidad. El viejo siguió mirándome. Nunca vi ojos más pequeños ni más brillantes. Pretendía rendirme. Se enfrentó a mí. ¿Por qué? Sus labios delgadísimos los tuvo apretados. Miró enseguida a mi padre. Él era arrebatado y generoso. Había preferido andar solo, entre indios y mestizos, por los pueblos. ¿Cómo te llamas?, me preguntó el viejo volviendo a mirarme. Yo estaba prevenido, había visto el Cusco, sabía que tras los muros de los palacios incas vivían ávaros. Tú, pensé, mirándolo también detenidamente. La voz extensa de la gran campana, los amarus del palacio de Huayna Cápac me acompañaban aún. Estábamos en el centro del mundo. Me llamo como mi abuelo, señor, le dije. ¿Señor? ¿No soy tu tío? Yo sabía que en los conventos los frailes preparaban veladas para recibirlo, que lo saludaban en las calles los canónigos, pero nos había hecho llevar a la cocina de su casa. Había mandado armar allí esa cuja tallada frente a la pared de hollín. No podía ser este hombre más perverso ni tener más poder que mi cejijunto guardador que también me hacía dormir en la cocina. Es usted mi tío. Ahora ya nos vamos, señor, le contesté. Vi que mi padre se regocijaba, aunque permanecía en actitud casi solemne. Se levantó el viejo, sonriendo, sin mirarme. Descubrí entonces que su rostro era ceniciento, de piel dura, aparentemente descarnada de los huesos. Se acercó a un mueble del que pendían muchos bastones, todos con puño de oro. La puerta del salón había quedado abierta, y pude ver al Pongo, vestido de harapos, de espaldas a las verjas del corredor. A la distancia se podía percibir el esfuerzo que hacía por apenas parecer vivo, el visible peso que oprimía su respiración. El viejo le alcanzó a mi padre un bastón negro. El mango de oro figuraba la cabeza y cuello de un águila. Insistió para que lo recibiera y lo llevara. No me miraron. Mi padre tomó el bastón y se apoyó en él. El viejo eligió uno más grueso, con un puño simple, con una vara de alcalde. Cuando pasó por mi lado, comprobé que el viejo era muy bajo, casi un enano. Caminaba, sin embargo, con aire imponente y así se le veía aún de espaldas. Salimos al corredor, repicaron las campanas, la voz de todas se cortaba sobre el fondo de los golpes muy espaciados de la mariangola. El Pongo pretendió acercarse a nosotros. El viejo lo ahuyentó con un movimiento de bastón. Hacía frío en la calle, pero las campanas regocijaban la ciudad. Yo esperaba la voz de la mariangola. Sobre sus ondas que abrazaban al mundo, repicaba la voz de las otras, las de las otras iglesias.
Al canto grave de la campana se animaba en mí la imagen humillada del Pongo, sus ojos hundidos, los huesos de su nariz, que era lo único enérgico en su figura, su cabeza descubierta, en que los pelos parecían premeditadamente revueltos, cubiertos de inmundicia. No tiene padre ni madre, solo su sombra, iba repitiendo, recordando la letra de un huayno, mientras aguardaba a cada paso un nuevo toque de la inmensa campana. Cesó el repique, la llamada a misa, y tuve libertad para mirar mejor la ciudad a la luz del día. Nos iríamos dentro de una hora o menos, el viejo hablaba. Inca Roca lo edificó, muestra el caos de los gentiles, de las mentes primitivas. Era aguda su voz y no parecía la de un viejo, cenizo por la edad y tan recio. Las líneas del muro jugaban con el sol, las piedras no tenían ángulos ni líneas rectas, cada cual era como una bestia que se agitaba a la luz, transmitían el deseo de celebrar, de correr por alguna pampa, lanzando gritos de júbilo. Yo lo hubiera hecho, pero el viejo seguía predicando con palabras selectas, como tratando de abrumar a mi padre. Cuando llegamos a la esquina de la plaza de armas, el viejo se postró sobre ambas rodillas, se descubrió, agachó la cabeza y se persignó lentamente. Lo reconocieron muchos y no se echaron a reír. Algunos muchachos se acercaron, mi padre se apoyó en el bastón, algo lejos de él. Yo esperé que apareciera un guaironco y le escupiera sangre en la frente, porque esos insectos voladores son mensajeros del demonio o de la maldición de los santos. Se levantó el viejo y apuró el paso. No se puso el sombrero, avanzó con la cabeza canosa descubierta. En un instante llegamos a la puerta de la catedral. Mi padre lo seguía comedidamente. El viejo era imperioso, pero yo lo hubiera sacudido por la espalda, y tal vez no habría caído, porque parecía pesar mucho, como si fuera de acero. Andaba con gran energía. Ingresamos al templo y el viejo se arrodilló sobre las baldosas, entre las columnas y los arcos, rodeados del brillo del oro. Sentí que las bóvedas altísimas me rendían. Oí rezar desde lo alto, con voz de moscardones, a un coro de hombres. Había poca gente en el templo. Indias con mantas de colores sobre la cabeza lloraban. La catedral no resplandecía tanto. La luz filtrada por el alabastro de las ventanas era distinta de la del sol. Parecía que habíamos caído, como en las leyendas, a alguna ciudad escondida en el centro de una montaña, debajo de los mantos del hielo inapagables que nos enviaban luz a través de las rocas. Un alto coro de madera lustrada se elevaba en medio del templo. Se levantó el viejo y nos guió hacia la nave derecha. El Señor de los Temblores, dijo, mostrando un retablo que alzaba la cima de la bóveda. Me miró como si no fuera yo un niño. Me arrodillé junto a él y mi padre al otro lado. Un bosque de ceras ardía delante del Señor. El Cristo aparecía detrás del humo, sobre el fondo del retablo dorado, entre las columnas y arcos en que había tallado figuras de ángeles y frutos y de animales. Yo sabía que cuando el trono de ese crucificado apareciera en la puerta de la catedral, todos los indios del Cusco lanzaban un alarido que hacía estremecer la ciudad y cubrían después las andas del Señor y las calles y caminos de flores de ñucchu, que es roja y débil. El rostro del crucificado era casi negro, desencajado como el del Pongo. Durante las procesiones, con sus brazos extendidos, las heridas profundas y sus cabellos caídos a un lado, como una mancha negra, a la luz de la plaza, con la catedral, las montañas y las calles ondulantes, detrás avanzaría ahondando las aflicciones de los sufrientes, mostrándose como el que más padece, sin cesar. Ahora, tras el humo y esa luz agitada de la mañana y de las velas, aparecía sobre el altar hirviente de oro, con el fondo de un crepúsculo del mar, de la zona tórrida en que el oro es suave y brillante, y no pesado en las llamas como el de las nubes de la Sierra Alta o de la helada, donde el sol del crepúsculo se rasga en mantos temibles. Renegrido, padeciendo, el Señor
Tenía un silencio que no apaciguaba. Hacía sufrir en la catedral tan vasta, entre las llamas de las velas y el resplandor del día que llegaban tan atenuando el rostro del Cristo, creaba sufrimiento. Lo extendía a las paredes, a las bóvedas y a las columnas. No esperaba que de ellas brotaran lágrimas, pero estaba allí el viejo, rezando apresuradamente con su voz metálica. Las arrugas de su frente resaltaron a la luz de las velas. Eran esos surcos los que daban la impresión de que su piel se había descarnado de los huesos. No hay tiempo para más, dijo. No oímos misa, salimos del templo, regresamos a paso ligero, el viejo nos guiaba. No entramos a la iglesia de la compañía. No pude siquiera contemplar nuevamente su fachada, solo vi la sombra de sus torres sobre la plaza. Encontramos un camión en la puerta de la casa. El mestizo de botas hablaba con el chofer. Había subido nuestros atados a la plataforma. No necesitaríamos ya entrar al patio. Todo está listo, señor, dijo el mestizo. Mi padre entregó el bastón al viejo. Yo corrí hasta el segundo patio. Me despedí del pequeño árbol. Frente a él, yo corrí hasta el segundo patio. Me despedí del pequeño árbol. Frente a él, mirando sus ramas escuálidas, las flores moradas, tan escasas, que temblaban en lo alto. Temía el Cusco, el rostro del Cristo, la voz de la gran campana, el espanto que siempre había en la expresión del pongo, y el viejo, de rodillas en la catedral, aún el silencio del Loreto Gigiu me oprimían. En ningún sitio debía sufrir más la criatura humana. La sombra de la catedral y la voz de la mariangola al amanecer renacían, me alcanzaban, salí. Ya nos íbamos. El viejo me dio la mano. Nos veremos, me dijo. Lo vi feliz, un poco lejos. El pongo estaba de pie, apoyándose en la pared. Las roturas de su camisa dejaban ver partes del pecho y del brazo. Mi padre ya había subido al camión. Le acerqué al pongo y me despedí de él. No se asombró tanto. Lo abracé sin estrecharlo. Iba a sonreír, pero gimoteó, exclamando en quechua: «Niñito, ya te vas. Ya te estás yendo. Ya te estás yendo». Corrí al camión. El viejo levantó los dos bastones en ademán de despedida. «Debemos ir en la iglesia de la compañía», me dijo mi padre, cuando el camión se puso en marcha. «Hay unos balcones cerca del altar mayor». «Sí, hijo, unos balcones tallados, con celosías doradas que esconden a quienes oyen misa desde ese sitio. Eran para las enclaustradas, pero sé que allí bajan. Al amanecer, los ángeles más pequeños y revolotean, cantando bajo la cúpula, a la misma hora en que toca la mariangola. Su alegría reina después de que el templo durante el resto del día. Había olvidado al viejo, tan apurado en despacharnos, aún la misa no oída recordaba solo la ciudad, su Cusco amado y los templos. «Papá, la catedral hace sufrir», le dije. «Por eso los jesuitas hicieron la compañía. Representan el mundo y la salvación». Ya en el tren, mientras veía crecer la ciudad, al fuego del sol que caían sobre los tejados y las cúpulas de cal y canto, descubrí el Sacsayhuamán, la fortaleza, tras el monte en el que habían plantado eucaliptos. En filas quebradas las murallas se asentaban sobre la ladera, entre el gris del pasto. Unas aves negras, no tan grandes como dos cóndores, daban vueltas o se lanzaban desde el fondo del cielo sobre las filas de muros. Mi padre vio que contemplaba las ruinas y no me dijo nada. Más arriba, cuando el Sacsayhuamán se mostró, rodeando la montaña, podía distinguirse el perfil redondo, no filudo, de los ángulos de las murallas. Me dijo: «Son como las piedras de Inca Roca. Dicen que permanecerán hasta el juicio final, que allí tocará su trompeta el arcángel». Le pregunté entonces por las aves que daban vueltas sobre la fortaleza. «Siempre están», me dijo. «¿No recuerdas que Huamán significa águila? Sacsayhuamán quiere decir águila repleta». «¿Repleta? ¿Se llenarán con el aire?» «No, hijo, no comen. Son águilas de la fortaleza. No necesitan comer, juegan sobre ella. No mueren, llegarán al juicio final».
El viejo se representará ese día peor de lo que es, más ceniciento. No se presentará. El juicio final no es para los demonios. Pasamos la cumbre, llegamos a Liscuchaca, allí alquilamos caballos para seguir viaje a Bancay. Iríamos por la pampa de Anta. Mientras trotábamos en la llanura inmensa, yo veía el Cusco, las cúpulas de los templos a la luz del sol, las plazas largas de donde los árboles no podían crecer, cómo se habían desarrollado entonces los eucaliptos en las laderas de Sacsayhuamán. Los señores ávaros habrían envenenado quizá con su aliento la tierra de la ciudad, residían en los antiguos solares desde los tiempos de la conquista. Recordé la imagen del pequeño cedrón de la casa del viejo. Mi padre iba tranquilo, en sus ojos azules reinaba el regocijo que sentía al iniciar cada viaje largo. Su gran proyecto se había frustrado, pero estábamos trotando. El olor de los caballos nos daba alegría. En la tarde llegamos a la cima de las cordilleras que cercan a la Purímac. Dios que habla significa el nombre de este río. El forastero lo descubre casi de repente, teniendo ante sus ojos una cadena sin fin de montañas negras y nevados que se alternan. El sonido de la Purímac alcanza las cumbres difusamente desde el abismo como un rubor del espacio. El río corre entre los bosques negruzcos, mantos de cañaverales que solo crecen en las tierras quemantes. Los cañaverales reptan las escarpadas laderas o aparecen suspendidos en los precipicios. El aire transparente de la altura va tornándose denso hacia el fondo del valle. El viajero entra a la quebrada bruscamente a la voz del río y la hondura del abismo polvoriento. El juego de la nieve lejana y las rocas que brillan como espejos despiertan en su memoria los primitivos recuerdos, los más antiguos sueños. A medida que baja al fondo del valle, el recién llegado se siente transparente, como un cristal en que el mundo vibrara. Insectos humadores aparecen en la región cálida, nubes de mosquitos venenosos se clavan en el rostro. El viajero, oriundo de las tierras frías, se acerca al río, aturdido, febril, con las venas hinchadas. La voz del río aumenta, no ensordece, exalta. A los niños los cautiva, les infunde presentimientos de mundos desconocidos. Los penachos de los bosques de carrizo se agitan junto al río. La corriente marcha como a pasos de caballos, de grandes caballos arriles. Apurímac Mayu, repiten los niños de habla quechua, con ternura y algo de espanto.